buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Pues bien, señoras y señores, como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, pues ahí se puede observar el puente Juan Pablo Duarte y el puente Profesor Juan Bosch en Santo Domingo. Y quisimos poner esa fotografía y otras más que ustedes van a ir observando, ya que el 25 de septiembre, pero del año 1963, se produce en la República Dominicana el golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch, primer mandatario elegido libremente luego del tiranicidio de Rafael Leónidas Trujillo. Este funesto acontecimiento fue encabezado por el coronel Elías Wessing y Wessing, sustituido por una junta militar de 3 hombres presidida por Emilio de los Santos. Este hecho afectó el proceso democrático que empezaba a vivir el país. La escogencia del triunvirato y luego la conformación de los consejos de Estado degeneró más tarde, en el año 1965, en la gesta de abril, con el reclamo general de la vuelta al poder del profesor Juan Bosch. Poco después, la segunda intervención norteamericana a la República Dominicana. Debutan 2 hombres históricos, el coronel Francisco Alberto Camaño y el coronel Rafael Fernández Domínguez. Señoras y señores, hoy recordamos ese funesto acontecimiento del golpe de Estado contra el presidente constitucional, el profesor Juan Bosch, un 25 de septiembre, pero del año 1963. Pues bien, señoras y señores, de inmediato vamos a pasar con nuestro panel. Hoy vamos a tener una velada histórica por aquí. Tenemos como invitado especial en la tarde de hoy, tenemos a Bernardo Martínez como invitado especial, pero también tenemos con nosotros a nuestro contertulio Pablo Nelson Rodríguez, que ambos ya están directamente con nosotros, pero primero vamos a pedirle a Bernardo que encienda su micrófono y que salude a la audiencia. Buenas tardes, Bernardo. Muy buenas tardes a todos los buenos amigos de este espacio. Un abrazo a nuestro director Virgilio García y esposa, doña Vilma. De igual manera también extensivo para el maestro Vázquez, que tenemos entendido que no está en la ciudad de Miami, pero vayan los afectos de igual manera a él y a la esposa. Y a nuestro buen amigo y hermano Pablo Nelson Rodríguez, que en breves minutos estaremos compartiendo con él, y a todos los buenos amigos seguidores de este espacio, siempre tomando en consideración que tenemos una amiga entrañable que esperamos poder compartir con ella. Se trata de Luisa Sánchez. Buenas tardes. Gracias, Bernardo. Pues desde Santiago saludamos ese gran tribuno con tertulio nuestro, que hoy vamos a tener una velada extremadamente interesante, porque ya Bernardo, bueno, yo le digo el título ahora, pero vamos a saludar a Pablo mientras tanto, desde Santiago de los Caballeros, Pablo Nelson Rodríguez. Muy buenas tardes, señor director Virgilio García. Buenas tardes a mi hermano Bernardo Martínez. Oiga bien, señor director, Bernardo Martínez.
con una Un camisa blanca abrazo. que se ve muy elegante y medio ido a la barbería, la bárbara, se ve muy, muy elegante, el señor Martínez. Aquí Saludo al el maestro invitado Muchas, Vázquez, especial hoy, muchas gracias, saludo al muchas maestro gracias. Vázquez y a doña Isabel, a José Enrique García, mi hermano desde pequeño, a Luisa Sánchez, con quien conversamos brevemente hoy y ayer vía telefónica, y pues a doña Vilma. Y mi grato placer, como siempre, saludar a todos los amigos que registran la audiencia de este espacio y a sabienda de que ellos comparten y también pues dejan saber sus opiniones de una u otra forma. Pues bienvenidos sean todos. Buenas tardes. Gracias, gracias, Pablo. Bien, señoras y señores, pues hoy iniciamos. Lo vamos a estar haciendo probablemente cada 4 semanas en las tertulias. Algo que ya Pablo me había sugerido hacía muchísimo. Algo por el estilo como vamos a hacer hoy. Y es que uno de nosotros, de los contertulios, pues que sea el invitado especial con algún tema específico. Y nada, pues a Bernardo, algunos de sus oyentes le preguntaron o le sugirieron, ya Bernardo nos dirá exactamente, que por qué no hablábamos sobre todo a las nuevas generaciones. Y le habló específicamente del doctor Joaquín Balaguer. Pues en la tarde de hoy el tema que vamos a estar hablando y Bernardo va a dar inicio, después el panel tendremos una interacción. El doctor Joaquín Balaguer, estadista, político y literato, su legado como gobernante en pugna entre el desarrollo, la incertidumbre, el terror y la represión. Bernardo, los micrófonos son todos tuyos. Bueno, muy buenas tardes de nuevo, ¿no? A todos los amigos seguidores de este espacio. Queremos hacer, antes de iniciar nuestro relato, hacer una aclaración. Nosotros vamos a tratar de ajustarnos a datos históricos para tratar de trabajar sobre la figura de, sin lugar a dudas, uno de los personajes de más incidencia de nuestra historia reciente, el doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Y esto lo hacemos como aclaración, como datos históricos, porque nos vamos a sincerar. Nosotros tenemos nuestro propio concepto en lo que la parte ideológica. Y es una cosa que podría afectar, hacer sentir mal a algunos seguidores del doctor Balaguer, pero bueno, es nuestro concepto. Pero la parte valiosa de este hombre, pues lógicamente uno tiene que resaltarla, pero no nos vamos a llamar a engaño con el hecho, no vamos a vender ahora nosotros aquí la imparcialidad de que nosotros, no, eso no existe. Yo quiero que estemos claros, vamos a tratar la figura del doctor Joaquín Balaguer Ricardo en lo que tiene que ver su historia, la incidencia y lo que realmente ha sido la sociedad. Hay algunas cosas que no se pueden pasar por alto, comenzando a hablar de la figura de Balaguer, porque Balaguer, sin lugar a dudas, ha tenido que ver con lo que fue la historia reciente de la geopolítica de Latinoamérica. Una incidencia después de las dos guerras, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde hubo desde el siglo pasado la lucha de los imperios, tanto el imperio europeo como el imperio norteamericano. Y hay que tomar en cuenta, para que ustedes vayan tomando algunos datos de lo que vamos a tratar hoy, que hacemos mención a esto para que ustedes vean cómo de una manera u otra la geopolítica va uniendo los hechos. Y en el caso específico del doctor Balaguer, traer a colación el hecho de una expresión que la ha hecho muy popular el escritor y poeta Tony Raful, que dice que sin lugar a duda el azar juega mucho que ver en determinados momentos, que usted no puede tener nada por seguro porque cualquier cosa puede suceder.
En el caso del doctor Joaquín Balaguer, nosotros podemos demostrar, sin lugar a quizás, que ha sido un personaje que gravitó en nuestra política, pero fue también una persona que estuvo en el momento ideal, en el sitio preciso, durante los últimos 60, 70 años. Es una cosa impresionante. Supo valerse de eso, pero además de eso, las circunstancias en un momento dado lo llevaron a eso, y eso hizo que fuera sin lugar a duda un gran estadista. En algunos aspectos, en otros, lógicamente, páginas muy nebulosas, páginas que realmente son repugnantes. Pero bueno, eso vamos a traer más adelante. La parte que tiene que ver con la riqueza literaria de este señor, estamos hablando de que inició sus primeros pininos en lo que tiene que ver la literatura con líneas que tenían que ver con la poesía, destacándose los salmos paganos, Tebaida lírica, y en ensayos tales como Realidad Dominicana, Trujillo Hall y otros. De importancia también podemos resaltar libros como La Isla al Revés, Los Carpinteros, y de autobiografía tenemos La Memoria de un cortesano en la era de Trujillo y Yo Balaguer. Y hay canciones tan populares como Lucía, que precisamente hoy, más adelante, ustedes van a escuchar. Joaquín Balaguer, nacido en 1 de septiembre de 1906, aunque su hermana mayor, en unos apuntes siempre le decía a él, su hermana Lidia decía que realmente había sido en 1907, pero los papeles lo tenían a él como que había nacido en 1906, lo habían declarado tardío. Hay muchísimas cosas con las que nosotros vamos a tratar el tema antes de caer en la parte política. Tenemos que Balaguer, el destino lo ubicó, como hemos dicho, en el punto preciso, en el momento adecuado. Vamos a poner el primer tema, el primer caso. Balaguer, un joven rebelde, ¿no? De niño, porque alguna gente veían al doctor Balaguer así, con tanta ansiedad, pero era un niño que no era fácil. Inclusive cuando lo llevan a los 12 años para tratar de llevarlo a un instituto donde se formara mejor, lo envían para un internado a Puerto Plata, desde Navarrete. Y ese muchachito poco duró 2 o 3 días ahí, que vio que no le agradaba. Esto no tenía, inclusive, no se llevaba bien con varios de los amiguitos. Y se mofaba inclusive de un niño que dice él, lo atestigua, que ese niño tenía desproporcionalmente la cara grande. Y él dice que el profesor lo sorprende a él haciéndole mofa, y lo pusieron de castigo frente a la calle con 2 piedras en las manos, con los brazos abiertos. Era un castigo que se ponía para que le diera vergüenza a los niños. Y eso lo relata él con mucho dolor. Sin embargo, él, en la primera oportunidad que tuvo, él se escapó de ahí y trató de irse a pie, oigan bien, desde Puerto Plata hasta Navarrete. A suerte que unos señores colonos de por ahí lo vieron. Él estaba cerca de los rieles del tren, los vieron, y él fue rápido y le clamó a ellos. Entonces uno de esas personas conocía a su padre y se lo llevaron, y al otro día lo llevaron. Como era lógico, doña Celia, la madre, una tremenda reprimenda, le dio una buena pela, porque lógicamente eso es una travesura fuerte. Sin embargo, su padre, don Joaquín Balaguer, de origen canario y puertorriqueño, adoraba a ese niño. Entonces, como era de entender, el padre entonces lo que hizo fue que lo acogió y le dio ese soporte, lo apoyó, y eso lo ayudó. Sin embargo, estamos hablando de un niño que era una luminaria. Era un niño que sencillamente lo único que necesitaba era sentarse para sacar todo el provecho de las cosas positivas que tenía, sobre todo en el arte de las letras.
Balaguer es, sin lugar a quizás, uno de los jóvenes que destaca cuando aproximadamente tenía 18 años, 18, 19 años, por la postura que tuvo frente a la invasión norteamericana. Tuvo una decisión valiente para la época, sensata y muy patriótica. Quiere decir que en ese momento, fíjense cómo son las cosas de la vida, las contradicciones. En ese momento, él estuvo en contra de Trujillo, que era un personaje que ya para la época se tenían antecedentes ya penales, ya era una persona que venía con algunas fianzas, alguna cosa de cosas mal hechas. Cuatrero, que se había robado vacas y eso. Además de eso, pillo, violador y ese tipo de cosas. Pero con la intervención norteamericana lo enrolan en la policía militar y él logra seguir subiendo. A todo esto, Balaguer está haciéndole la contra a él. Pero lógicamente no se conocían, ¿no? Estamos hablando de que toda esta tropelía que había hecho el Trujillo, que la había hecho alrededor del sur, en San Cristóbal, y huyendo se fue por el área del este, por San Pedro de Macorís, que es donde los reclutan los norteamericanos, y como era lógico, fue una tabla de salvación para Trujillo, buscar la manera de evadir eso. Que ya esa es otra historia, ¿no? Porque Trujillo, como bien decimos, también es, sin lugar a quizás, un personaje que ameritaría tener varios programas también analíticos para uno poder tratar la figura de ese personaje. Luego de que Trujillo llega al poder, ya a través de Horacio Vázquez y eso, la triquiñuela que hizo, y gana las elecciones, Estrella Ureña, que había ido como vicepresidente, un erudito de Santiago, le decían Pico de Oro. Estrella Ureña tiene que salir huyendo precisamente porque le tomó la idea a Trujillo. Ya se daba cuenta que era una persona que venía con toda mala intención. Y Trujillo, además de eso, ya daba manifestaciones de cosas que no eran non santas. Por ejemplo, Trujillo tenía mucho temor de Desiderio Arias. Y con Ludovino Fernández, que era lugarteniente de él, se compone para eliminarlo. Y Ludovino, sabiendo que la mayoría de la gente no creía que podían eliminarlo, lo mata y le lleva la cabeza a Trujillo. Algo repugnante, ¿no? Una cosa macabra. Y Trujillo mandó que lo devolvieran de nuevo para que le cosieran la cabeza de una forma sencillamente monstruosa. Se comenta que luego lo intentaron enterrarlo en una carretera, supuestamente para que todo el que pasara por ahí le pasara por el río. Eso estamos hablando de la hazaña de lo que era el sátrapa en sus inicios. Y lógicamente ya venía Balaguer conformando parte de ese gobierno. Viendo todo eso, Balaguer se inscribe en el Partido Dominicano. Y ahí comienza a escalar. Hay una cosa que él dice en su libro y hay que darle la razón. Balaguer no llega allí por su cara linda. O sea, Balaguer había unas conexiones que tenía por la parte de la familia de la madre, que tiene unas conexiones familiares también con Trujillo. Y Balaguer llega a conocer ya directamente a Trujillo, pero Trujillo le da la oportunidad viendo la capacidad. Y él llega a ser embajador en México, llegó a ser el ministro, secretario de Educación y de Arte, de Bellas Artes y eso. O sea, Balaguer se va encumbrando por su capacidad. Hay muchísimas cosas, anécdotas en torno a eso, y lo llevan a él a una situación de ya una compenetración bastante cercana a Trujillo, como es lógico, a tomar situaciones bastante determinantes y de no solamente eso, sino de mucha responsabilidad en el sentido de lo que tenía que ver con su compromiso con el régimen.
Por eso es que cuando se decía que no, que Balaguer no sabía, Balaguer estaba al tanto de todo lo que pasaba, porque inclusive era sin lugar a duda el principal asesor de Trujillo, era quien le escribía los discursos. Y el mismo Balaguer relata que siendo el ministro de Relaciones Exteriores, Trujillo se molesta porque Inglaterra le, le facilita un barco de guerra a quien fuera el presidente haitiano en esa época, para que fuera a visitar por el mar al puerto dominicano para una entrevista, un encuentro con Trujillo. Trujillo se molestó porque entendía que era una provocación mandarlo en un barco de guerra de Inglaterra. Y le dice a Balaguer que tiene que rechazar eso. Balaguer toma una carta, le hace una carta al canciller, al embajador haitiano en el país, dejándole saber que de ninguna manera iban a aceptar que llegara en ese barco, que eso no era inapropiado y que no estaban de acuerdo con que eso fuera así, que podía ir, pero que no fuera así. Sin embargo, el gobernante haitiano lo que hace es que declina y no va a esto. Esto le llama la atención poderosamente a los ingleses y les reclamaron a Trujillo que qué había pasado con eso. Entonces Trujillo agarra a Balaguer y lo destituye, pero lo manda entonces para educación, para el Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación, como una especie de reprimenda porque entendía, quería hacerle ver a la sociedad que él había tomado esa decisión porque Balaguer había tomado una mala decisión. El mismo Balaguer relata eso, o sea, una jugada que hacía Trujillo. Y que vamos a decir la verdad, muchos gobernantes, no solamente de República Dominicana, sino de todas partes, hacen ese tipo de jugarreta. Hacen ese tipo de cosas, toman una decisión, ponen a la persona que está al frente, que da la cara, y entonces después hacen ver como que ellos salieron como la tabla de salvación. Eso es una de las cosas que él narra, hasta cierto punto con algo de estupor. Fernando, Sí, adelante. casi ya estamos llegando, hemos ido rápido, casi estamos Ajá. llegando a la mitad del programa, Ok. pero vamos a darle un chancecito a Pablo a ver si en esta parte de tu relato, si él quiere hacer algún aporte o si te quiere hacer alguna pregunta. Ok. Antes de ir a la pausa. Adelante, Pablo. Bueno, en primer lugar, no, felicitar a Bernardo por la brillante idea que sugerida por sus oyentes, de sus fans del programa, de traer a esta temática, pues los datos históricos de un gobierno, de una figura como Joaquín Balaguer, y la aceptación obviamente del director y la acogida de cada uno de nosotros a esta interesante tertulia cultural. Hoy, precisamente en este mes, hubiese cumplido Joaquín Balaguer 119 años, ya que nació el 1 de septiembre de 1906. Casi para llegar a más, 3 años antes que otra figura internacional de los más conocidos en el país, que fue Porfirio Rubirosa, que fue una figura internacional en otro plano, pero que también participó en la política con vía Trujillo. Y Balaguer pues tenía a esta altura, murió el 14 de julio del 2002 y se haría unos 23 años también de su partida. Vamos a esperar entonces en los datos, ya la otra parte, ya que Bernardo ha hecho un recorrido, un relato de la historia personal y de crecimiento político, inclusión de Balaguer en la política. Ahora, como él dijo, anunció, pues que va a hacer otra parte, lo más objetiva, como él mismo presenta, de la figura política de Joaquín Balaguer, de los acontecimientos, de la coyuntura en que le tocó gobernar, que ya algunos, puedo yo avanzar, algunos de los analistas políticos que ayer sufrimos en la juventud las consecuencias del estilo de gobierno que había en ese momento, pero que hoy ya más fría, más avanzada en la historia, pues hay otros juicios más aceptables, si se quiere, y si ya eso puede ser discutido de cada quien como lo mire en su óptica. Pero bueno, Balaguer fue una figura realmente, una leyenda política en la historia de la República Dominicana. ¿Cómo no? De Bueno, acuerdo, Pablo.
Sí, muchísimas gracias, Pablo, por tu aporte. En la segunda parte, pues Bernardo seguirá desarrollando el tema sobre Joaquín Balaguer, esa figura histórica nuestra, y después pues seguiremos hablando. Mientras tanto, antes de ir a la pausa, saludamos al doctor Luis Lazocé. Gracias, Luis, por estar ahí. A Luis Lazocé ya entra en el roster. En unas 3 semanas tendremos a Luis. Y dicho sea de paso, el próximo que va a hablar sobre una figura de nuestra historia contemporánea va a ser el periodista Pablo Rodríguez. Él no dirá sobre quién quiere hablar cuando se lo considere. No, porque no le vamos a decir que hable de fulano, ¿tú me entiendes? Porque después lo primero que me va a decir es que no le imponga de quién va a hablar, ¿tú me entiendes? Uno se acobarda con Pablo, yo te entiendo. Sí, no. Saludamos a Ramón Morillo también que está ahí, el fotógrafo comunitario. Saludamos a Bélgica Zúñiga desde Orlando. Bélgica, gracias por estar ahí. El pasado miércoles tuvimos algunos inconvenientes de tipo técnico, pero hoy ya corregimos eso. También está Magali Acosta desde Miami. Tenemos a Félix Valdés desde Santiago y a Chela de Valdés también desde Santiago de los Caballeros. Señores, vamos a la pausa y después seguiremos hablando de esa figura legendaria, dominicana, histórica, el doctor Joaquín Balaguer. Regresamos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: Indira Graterox, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, José Enrique García, Ramón Medrano y los doctores Mayovanex Torres, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Muy bien, señoras y señores, también tenemos también de nuestros articulistas, también tenemos al doctor Luis Lazocé, que empezó recientemente a escribir para nosotros su último artículo, Moca Mía. Él es el presidente de la organización de la asociación Moca Mía. Moca Mía, la historia de un lazo que nunca se rompió. También el último artículo también de Ramón Medrano, el último artículo de Medrano, compendio de historias paralelas en el preludio de la edad moderna. El último de Ramón Medrano. Y el último del maestro José Vázquez, que dicho sea de paso no ha entrado porque está por los lados de New York. Está por los lados de New York, pero vamos a tener una canción al final que nos mandó el maestro Vázquez, Lucía, escrita por el maestro, escrita por el doctor Joaquín Balaguer. El último artículo del maestro José Vázquez, el Tylenol,
los ineptos y el autismo. El Tylenol, creo que han cambiado hay un lío con el Tylenol ese. Han formado un arroz con mango esa gente que yo ahora mismo no sé qué es lo que ha parado con el Tylenol ese. Donald Trump Pablo, antes de ir con Bernardo, ¿tú sabes lo último del Tylenol ese? bueno, el Donald Trump se puso de moda recientemente con la figura del presidente Donald Trump, quien dijo que en Cuba no hay autismo porque las mujeres no toman Tylenol porque no hay Tylenol en la isla. Entonces, a partir de ahí comenzó la dimensión global temática de la figura de este medicamento Tylenol. Pero fue Donald Trump que lo trajo a colación y lo puso en moda. Ya. Sí. Miren, señores, sobre todo para las nuevas generaciones. Nosotros vamos a poner ahora un video que nos mandara Pablo Rodríguez para que escuchen sobre todo las nuevas generaciones. Para que escuchen al doctor Balaguer la forma que hablaba, para que escuchen su retórica. Él tenía un estilo muy peculiar para dirigir cuando hablaba en público. Muy peculiar cuando hablaba en público. De modo pues, señores, que sobre todo para las nuevas generaciones, escuchemos cómo hablaba el doctor Joaquín Balaguer. Estoy totalmente seguro, sobre todo escuchen al doctor Balaguer la forma que hablaba. Compatriotas todos, no estaré al servicio de intereses económicos, ni políticos, ni ideológicos de ninguna índole. Si fuere necesario, señores y señoras, tomar una determinación contra mi propio partido, tendré presente que el bienestar de mi país está por encima del bienestar de mis amigos. Pese a que no olvido ni puedo olvidar que muchos de ellos han sido mis compañeros entrañables a través de más de 50 años de lucha y de vicisitudes políticas. No estaré, pues, obligado con nadie, excepto con Dios, y excepto con la patria. Bueno, pues ahí teníamos al doctor Joaquín Balaguer. No sabemos bien en qué año sería eso, pero se ve que es en una de las tomas de posesiones de uno de sus gobiernos. Decía que no tenía compromiso con nadie, solo con Dios y con la patria. Bernardo Balaguer, un tribuno, ¿eh? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, adelante, Bernardo, seguimos. Mire, hay una anécdota que vale la pena mencionar antes de proseguir, y es que en un encuentro de la OEA realizado en Ciudad de México, Balaguer se encuentra con su amigo el profesor Juan Bosch. Juan Bosch, escritor que no lo negó nunca, solicitó ayudas en ocasiones a Balaguer para que le auspiciaran algunos de sus libros, sobre todo La Mañosa. Y tenían esa amistad, pero él había salido del país y lógicamente en una clara demostración de rebeldía. Él le dice a Balaguer, a modo de confianza, dice: Joaquín, ¿por qué no hacemos una componenda desde aquí? Buscamos la manera de darle un golpe a Trujillo y eliminamos a Trujillo, entonces hacemos elecciones y llevamos la democracia al país. Y Balaguer le dijo: lo que pasa es que tú tienes una forma diferente de ver la vida, Juan Bosch. Yo tengo otra forma de verla. Yo soy de lo que pienso mejor en quedarme debajo de la mata de mango
cuando él gotee. Tú no, tú quieres estar tirando piedras, tú quieres marotear. Eso lo menciono por otra cosa que voy a mencionar ahora en algo que aconteció aquí. Fíjense, Trujillo se fue metiendo en problemas por el alto poder que adquirió en toda Latinoamérica, con el apoyo norteamericano, que por todo sabido. La osadía de Trujillo llevó a llevarse al presidente guatemalteco Carlos Castillo Armas. Le hizo una triquiñuela, metió a Johnny Aves allá del mismo palacio y allá lo ejecutaron, lo mataron allá. Después hace un intento de matar también a Rómulo Betancourt, con el que había tenido una polémica pública. Y explotan el carro, pero por suerte Rómulo Betancourt, siendo presidente, no muere, sino que se le quema parte de la cara y las dos manos. Y a esto se suma el hecho de que Trujillo después provoca el asesinato de las hermanas Mirabal. Eso ya para los Estados Unidos ya se había salido ya de madre. Ya no estaba al nivel de lo que había dicho el presidente Roosevelt, que en una ocasión un periodista del New York Times le había preguntado, le dijo, pero mire, este señor Trujillo es un terror en toda Latinoamérica, ya él no respeta fronteras y hay que hacer algo. Este es un señor, un hijo de mala madre, para no decir el término que se usa eso, un HP. Y Roosevelt le dijo, bueno, sí, pero es uno de nuestros hijos de mala madre. O sea, hasta ahí llegaba el apoyo que tenía Trujillo, pero ya esta parte, en el 60 ya, con la muerte de las Mirabal, hasta ahí llegó. Entonces, el Departamento de Estado pues decide poner unas sanciones y entonces lo condicionan, y Trujillo hábilmente lo que hace es que pone a Balaguer, que lo tenía como títere, como vicepresidente, lo pone al frente de él. Ahí comienza parte del azar también de lo que sucede con él, porque lo pone ahí precisamente meses antes, aproximadamente un año antes, precisamente de la muerte de Trujillo. Por eso es que cuando matan a Trujillo, el que está al frente del Estado es precisamente Balaguer. El azar jugó su posición ahí. ¿Qué sucede con esto? Que al él quedar en esta posición, obviamente había una repulsa nacional porque la gente se tiró a la calle y empezaron a hacer protestas porque lógicamente entendían, como de hecho era, que Balaguer y quienes componían el gobierno de la época, pues lógicamente eran remanentes trujillistas y había que buscar la manera de repudiar eso. Entonces los jóvenes estudiantes de la época pues salen a hacer protestas, y hay la gran protesta de Ciudad Nueva, y ahí se produce una represión y misericordia de parte de la Policía Nacional. Hasta donde se sabe, se publicaron que habían matado 3 personas, pero se dice que realmente murieron más. Algunos de esos muchachos los tiraron de los edificios ahí de la calle Espaillá, en Ciudad Nueva. Y eso llevó a que una comisión de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos viniera al país a tratar ese tema, porque se estaba saliendo de las rayas y supone que hemos salido de una tiranía y esa represión no puede estar de nuevo. Y Balaguer tuvo la osadía de, en presencia de ellos ahí, dar un discurso. Eso fue 20 de octubre y Balaguer el 23 de octubre dio un discurso en la mañana del 23 de octubre, antes del mediodía, donde lo primero que hizo fue felicitar a la Policía Nacional por su gran labor ejemplar de llevar, de poner el orden a la ciudadanía. O sea que no tomó en consideración nada de lo que realmente se le había pedido, que era que pararan esas cosas. Hay un dato que no quiero que capte. Cuando Trujillo hacen el mortuario de Trujillo en San Cristóbal,
el que lee el panegírico precisamente es el presidente Balaguer. Y Balaguer, lógicamente, se va en loas a favor de Trujillo, aunque en alguna parte de la pieza deja entrever como un resquicio de que había algo de donde él quería tomar una posición cimera, donde quería prácticamente dejar ver su liderazgo, de cuando él dice que ese ser humano querido por todo el mundo, ¿quién iba a decir que horas antes, con esas manos poderosas que podía resolverlo todo, en ese momento tenía esas manos entrecruzadas en el pecho, precisamente inerte, porque no había podido con la fuerza que lo habían fulminado? Una especie de enaltecerlo por un lado y por otro lado también decirle que no tuvo prácticamente la habilidad para poder salirse de esa batalla final. Esto lo menciono porque meses después le toca a Balaguer entonces ir a los Estados Unidos a la convocatoria de las Naciones Unidas. Y ahí entonces Balaguer arremete contra Trujillo, todavía con la presencia de Ramfi acá en el país, con una situación contradictoria porque en realidad Balaguer también había entendido ya cuál era la intención de Ramfi, que al final él lo complació. Ramfi lo que quería era que le dieran la mayor cantidad de dinero que pudiera llevarse, los dólares que pudiera llevarse él y los hermanos de Trujillo para irse del país. Sin embargo, Petán tenía otra visión. Petán lo que hizo fue que hizo presión para que Balaguer saliera del poder y él quedarse como gobernante. Pero Balaguer, un hecho histórico que está contemplado varios autores, Bernard Dierich lo dice en su obra maestra, dice Dierich que Balaguer se para en el Palacio Nacional, que ustedes saben que el palacio está a una altura que permite que se vea el malecón, el mar, y habían varios barcos de los Estados Unidos. Y él le dijo a ellos, si ustedes quieren me pueden matar a mí. Ahora, el futuro de la República Dominicana no está ni en la mano mía ni en la mano de ustedes, le dijo Balaguer, porque quienes están dominando el Caribe y ahora mismo República Dominicana son los dueños de esos barcos que están ahí, que era lógicamente los barcos, la Fuerza Naval de los Estados Unidos que estaban precisamente apostados en las costas dominicanas. ¿Iba a decir algo, Virgilio? Bernardo, vamos a hacer un paréntesis porque el maestro José Vázquez desde Nueva York se acaba de hacer presente, así que va manejando. Vamos a saludar directamente desde New York a nuestro contertulio, el maestro José Vázquez. ¿Cómo está, maestro Vázquez? ¿Hace frío allá? No, digo, primero muy buenas tardes o muy buenas noches. No, aquí está el clima bastante bueno, muy bueno. Yo diría que 78 por ahí más o menos, cerca de los 80. No voy manejando, va manejando mi hijo, gracias a Dios. Ese es mi driver aquí. Un saludo a nuestro querido público que se hace presente cada viernes. Simplemente entré para saludar a nuestro contertulio y a ustedes. Para hacerme presente porque vengo escuchando el programa muy interesante y tal como entro tendré que salir, pero le quería dejar una pregunta a nuestro querido Bernardo, no sé si ya lo habló, sobre la página blanca que dejó Balaguer en el libro acerca de Orlando Martínez, específicamente en estos tiempos que la ley Mordaza está en pie. Te escucharé y un saludo para ti, un abrazo. Ok, gracias. Gracias, maestro Vázquez, por el esfuerzo. Vamos a ver qué nos dice Bernardo sobre eso. Sí, yo he querido dividir la disertación de la figura de Balaguer precisamente para no adelantarme a los acontecimientos, porque eso estaría en la segunda parte. Pero como es lógico, ese libro, habíamos hablado al principio, Joaquín Balaguer, Memorias de un cortesano en la era de Trujillo. Yo sostengo que Balaguer entendía que él iba a morir, como él dice en el mismo libro, que él iba a morir en 1 o 2 años después de escribir ese libro, porque hace una seña de señalamiento que lo incrimina
En ese libro, es bueno ahora recalcar este dato que es importante. En ese libro él reseña y muestra el intercambio de cartas que tuvo con Juan Domingo Perón, que había sido presidente de Argentina, había residido por un tiempo aquí en República Dominicana y después estaba en esa época residiendo en Madrid. Y yo digo que esto fue algo que Balaguer no tomó en cuenta eso porque, repetimos, esto lo incrimina. Él le dice eso lo pueden buscar en el libro para que lo vean. Él le dice a Juan Domingo Perón, le escribe, le dice, presidente Perón, yo estoy saliendo del poder, tuve que asilarme para salir de República Dominicana precisamente porque las huestes contrarias al régimen trujillista, pues me han atacado y me han hecho saltar del poder, pero yo quiero pedirle a usted asesoramiento porque me gustaría organizar bien mi partido, porque yo quiero llegar al poder y de la manera que lo quiero hacer, pues lógicamente necesitaría que alguna persona de la capacidad suya pues nos ayude, nos oriente. Y cuando Domingo Perón le devuelve la carta, le escribe diciéndole lo siguiente. Doctor Balaguer, yo le tengo que ser sincero a usted. Lo que yo he conocido a usted, que usted es un hombre muy flojo, usted es un hombre muy blando para dirigir un país. Usted tiene que hacer como hacen los españoles. Pensar para eliminar la víbora que hay que pisarle la cabeza, hay que destruirle la cabeza. Y usted tiene un grupo de jóvenes ahí, comunistas, que si usted no se deshace de ese grupo de jóvenes, usted no va a tener nunca en la vida posibilidad de salir al frente. Y yo no le veo a usted en capacidad de que eso suceda, le dice Juan Domingo Perón. Balaguer le responde, después le dice, voy a seguir organizando el partido, que era cuando eso no era partido reformista, sino partido justicialista. Dijo, voy a seguir organizando el partido y créame que voy a tomar en consideración sus consejos. Y vaya que los cumplió. Entonces, tomando en consideración la pregunta que nos hace el maestro Bach, es importantísimo verlo por esto, porque hay una cosa, hay un dato aquí importante también que yo quiero que ustedes sepan. El Departamento de Estado norteamericano, a raíz después que pasa el golpe de Estado precisamente de Don Juan, viene la revolución de abril del 65. Entonces había que convocar una elección en el 66. Y los Estados Unidos tenían un temor terrible a quien fuera que sucediera, que tomara el poder por el temor que todavía tienen de la influencia comunista de Cuba. Y entonces eso fue muy bailoteado, buscar a ver quién era la figura. Después que buscaron entre una y otra cosa, el presidente Johnson fue convencido por sus asesores de que tenían que buscar de nuevo a Balaguer. Y hay una serie de artículos y un libro inclusive que escribió, que está en vida todavía, Bernardo Vega, donde demuestra que la CIA financió la campaña de Balaguer en el 66 hasta tal punto que los asesores dicen que ellos no entendían cómo era que Balaguer quería llegar al poder, porque ni él ni las personas que estaban en el partido en esa época entendían ni lo que era una campaña, ni entendían realmente de qué era lo que se trataba realmente la política para poder llegar al poder en ese momento. Oigan esto, es un dato histórico, que eso está en documentos clasificados precisamente de los Estados Unidos, del Departamento de Estado. Bernardo, creo que Pablo quiere aportar algo ahí. Simplemente quiero dar una sugerencia a Bernardo, que el tiempo se está acabando, quedan unos 7 o 6 minutos, 6 minutos nada más, y para tenemos ver la canción del maestro para Bach. que haga pues la segunda parte que anunció la parte del juicio político, juicio, su impresión de él, ya de la otra parte de la figura de Balaguer, porque los relatos, obviamente que es una historia concadenada, la parte que Bernardo ha hecho y la que le falta, y que el tiempo es bastante corto, ahí sí es bastante corto el tiempo, es Bueno, simplemente mire, esa señores, sugerencia.
Este programa vamos a tener que dividirlo en varias partes. Varias partes. Pero lo que vamos a hacer, como nada más nos quedan 5 minutos de programa, 5 minutos. Bernardo, trata de sintetizar en 2 minutos para darle 2 minutos a Pablo también. Vamos a sintetizar y después vamos a tener la segunda parte, porque es lo que tú dijiste en un principio, es demasiado. Es mucho material. Minutos, Bernardo. Pero yo, discúlpeme, señor director, yo preferiría, porque sé que Pablo tiene mucho material en el rastrillo, yo preferiría que Pablo intercambiara, porque como quiera que sea la otra parte que viene, no hago nada con comenzarla ahora y dejarla abierta. Sería bueno cuando comience lo otro, cuando sea la oportunidad. Mientras tanto, Pablo, yo sé que tiene detalles importantes. Adelante, Pablo. Bueno, realmente yo quisiera, ahora estamos dejándonos la yarda entre los dos. Yo quisiera pues que oír tu juicio sobre la parte política de Balaguer, los crímenes que se cometieron, por ejemplo, en la figura de Tom Balaguer, la coyuntura en que tú dijiste que realmente que es real, que le tocó gobernar una coyuntura de división de polos, o el mundo dividido en dos polos, el polo soviético y el polo norteamericano, y que había una lucha, por ejemplo, obviamente, de una tendencia extremadamente fuerte sobre la derecha y la geopolítica de derecha en el mundo y otra sobre la izquierda. Entonces, ahí Balaguer tuvo que seguir el consejo de Perón. ¿Cómo podemos anunciar eso? Que lo hizo. Por ejemplo, vamos a decir tres figuras importantes que fueron asesinadas en su gobierno. Amin Abel Hasbun, joven, brillante estudiante, ingeniero. Orlando Martínez, Narciso González. Vamos a parecer para poner eso, pero son muchos más. Déjame resumirte algo, Pablo, si tú me permites, para concluir, tenemos tan poco tiempo. Mira, una de las partes que incrimina al doctor Balaguer con la hazaña, con su criminalidad, viene cuando a Trujillo lo tienen, ya está sancionado, que le dicen que va a tener que dejar el poder, y entonces el que está al frente, ya habíamos comentado hace unos minutos, Balaguer. Balaguer le dice a Trujillo, le dice, mire, para que los Estados Unidos se convenzan más de que nosotros estamos buscando la democracia, vamos a abrir el espacio para que todos estos oponentes que tenemos, opositores que están en el extranjero, que ellos vengan y establezcan sus partidos aquí y que hagan política aquí en República Dominicana, que se vea así, de esa manera. Y Trujillo, sanguinario de pura cepa, le dice, ay, pero qué interesante. Así vienen y nosotros verificamos quiénes son. Y a la semana ya que estaba Ramón Molina, que era del MPD, y estaba una parte también del 14 de junio, y se establecieron en la avenida Duarte. Pusieron hasta bocina y todo. El periódico El Caribe, que es el principal periódico, sacó fotos de eso. Entonces Trujillo le dice, pero mira que hay 3 partidos ya, nosotros podemos agarrar a esta gente, lo apresamos y lo eliminamos. Son opositores. Y ese santico de Balaguer le sugiere a Trujillo, dice, no, señor presidente Trujillo, no hagamos eso ahora, vamos a dejar que vengan los otros, porque así lo eliminamos a todos y salimos de la oposición completa. Mire, está bien. Señores, acabamos de decir. Espérate, un segundo. Pablo, déjame hablar yo un poquito, porque yo tengo, dame un chance. Miren, señores, hemos hablado bastante de Balaguer, del literato. Ya estamos hablando en esta última etapa de algunos de las partes más negativas de Balaguer. Hay algo que después en programas futuros hay que reconocer el aporte de Balaguer al desarrollo del país. Esa parte viene, claro. De las represas de la República Dominicana. Eso viene. Ahí por Balaguer, Sí, eso no. Ahí por Balaguer, y el pueblo dominicano en ese aspecto, creo que le tendrá que agradecer eternamente a Balaguer. Eso es verdad. Bueno, pero, eso, dime, Pablo. No, eso, por ejemplo, que yo, por ejemplo, cuando al inicio de la primera intervención hablaba de esa parte de
de la figura de Balaguer en su conjunto, como anunció Fernando. Hoy en día, visto a distancia en la historia con más madurez emocional de todos, podemos ver todas las obras positivas que hizo Balaguer. Por ejemplo, construyó el país, si se quiere, de presas hidráulicas, que hoy son un beneficio para la agricultura, para la electricidad, para el sistema de suministro de agua a la República Dominicana. Hizo la más preeminente reforma agraria en el país también. Llenó el país de obras tan importantes como así el Parque Botánico, el Mirador del Sur, el Mirador del Norte, el Botánico, obras de orden ecológico, multifamiliares de construcción de vivienda. Así que la infraestructura. Por eso dijimos que señores, a la distancia es una figura, es una leyenda, con la diferencia que podríamos marcar en un segundo programa ya política, más ideológicamente, y cómo lo podemos concluir nosotros hoy, habiendo vivido nuestra juventud en ese periodo. Claro. Bien. Gracias, Bernardo. Así que ya anunciaremos la segunda parte, Balaguer, y también, pero antes, Pablo, ya tú pensaste de quién va a hablar. Eso no lo tienes que decir ahora. No, de Peña Gómez, de Peña Gómez. Hay un minuto. Conveniente, Pablo, tiene que decir ahora hay un minuto, porque usted dijo al principio que no iba a imponer figura, pero a mí usted, déjeme terminar, me puso una que yo la acepto con toda bondad y humildad, que habla del doctor José Francisco Peña Gómez, mi líder político, un hombre, el opositor por excelencia del doctor Joaquín Balaguer, que precisamente por Balaguer tener tanta durabilidad y tanto control del país, impidió que Peña Gómez fuera también presidente de la República. Muy bien, pues ahí estaremos hablando también que se le impusieron. Bueno, esas son otras intríngulis internas que en todos los partidos hay lucha política, en todos los partidos hay tendencia. Augusto Lora no pudo ser presidente. Que tú has sido siempre tus orígenes, tu formación peñagomista, aunque en algunas ocasiones te hemos visto medio flojo, ¿tú me entiendes? Eso busca el chisme. Sí, pero ese busca el chisme. ¿Tú me entiendes? Porque ese busca el chisme. Esa es la impresión que yo he tenido. No, esa es la impresión de los chismes. Ya sabemos dónde viene. Con José Francisco Peña Gómez y que usted en cierta forma ha mantenido silencio. Sí, un silencio cómplice. Eso es. Eso es sí, pero espérese, hay que tener los pleitos, porque ya usted está haciendo unas acusaciones que yo no puedo dejar para una secuencia. Si usted no va a dejar espacio, usted no haga acusaciones y traiga la temática tan profunda y tan directa. Pablo, no hay espacio ya. Entonces, mire, las coyunturas políticas, las circunstancias políticas, yo puedo narrar esa historia con la objetividad que usted no conoce y que yo la puedo relatar. El único defensor que tuvo, por ejemplo, en la Florida, el doctor Peña Gómez, a carta acabar, hasta tirarse el caso de Josefina Juan de Pichardo, que fui yo quien la tuve en mi casa, a Josefina Juan de Pichardo, fue que la tuvo en su casa. Muy bien, vamos a hablar conjuntamente, temporalmente, momentáneamente con Isidro Madé y José Montá. No te cojas Peña Gómez para ti solo, no, que yo en realidad siempre estuve apoyando. Por favor. Desde ahí hay muchas aristas. Bernardo, muchísimas gracias, excelente. Gracias. Estamos anunciando la segunda parte. Gracias, Bernardo. Nos vemos el miércoles. Gracias, Bernardo. Bye. Bueno, Pablo, ahora vamos a escuchar la canción del maestro Vázquez, Pablo, y entonces después la canción del maestro Vázquez y después daremos los numeritos por aquí. Pero mientras tanto, señoras y señores, el maestro Vázquez desde New York nos mandó una canción que el autor es precisamente el doctor Joaquín Balaguer. La canción es Lucía. Disfrutemos. Tan lánguida, tan leve, tan sublime, cual de la luz el tímido temblor.
de su pies que parece cuando oprime, que no tiene más verso que una flor. En una flor debió de haber nacido, y a veces le diría que su piel es un velo traslúcido tendido sobre su fino cuerpo de clavel, y al través de su carne transparente, como al través de un vaso de cristal, se mira dilatarse la corriente de su sangre de púrpura ducal. Y al través de su carne transparente, como al través de un vaso de cristal, se mira dilatarse la corriente de su sangre de púrpura ducal, de su sangre de púrpura ducal. Ahí teníamos al maestro José Vázquez, Lucía. El autor es el doctor Joaquín Balaguer. Bien, señoras y señores, pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta tarde por aquí. Gracias, Pablo, por el esfuerzo extraordinario, como siempre. Gracias a Bernardo por esa magnífica disertación que tuvimos con el doctor Joaquín Balaguer. Maestro Vázquez, excelente. Esa canción yo la estuve buscando a ver si usted me la había escrito. Pero muchísimas gracias por habérmela mandado. Pues no la teníamos, pero ya la tenemos. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a ver cuántas personas, si Vilma nos da esos numeritos. Vilma, 22.541 personas. 22.541 personas en vivo se hicieron presentes. Muchísimas gracias a 22,000 y pico de personas que se hicieron presentes con nosotros en la noche de hoy. Y terminamos, señoras y señores, como siempre, las palabras con que finalizaba el profesor Juan Bosch, sus alocuciones. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Añadimos nosotros en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.